te ha pedido 3 minutos y ya han pasado 7. Sí, sí, pero bueno, en definitiva igual íbamos dando los avisos parroquiales, con lo cual se aprovechó el tiempo. Sí, sí, no, por supuesto. Pero bueno, sí, como moderador me corresponde, doctor, dar inicio a la clase, con lo cual vamos a ir dando ingreso también a las personas que vayan solicitando, no hay ningún problema. Sin embargo, les solicito a los alumnos que en lo que dure la exposición del doctor, tratemos de mantener los micrófonos silenciados. Vamos a tener un espacio de consulta, tanto del material que se dé en esta clase, como de cualquier otro tipo que pueda ir surgiendo que tenga que ver con el cursado o no. Con lo cual, mi participación acá sigue en presentar al doctor Frascarolo. El doctor Frascarolo es, además de un amigo personal, él es titular de esta comisión, es juez dentro del derecho del trabajo, con lo cual es palabra súper autorizada para todas las cuestiones que le quieran preguntar, aprovechenlo, exprímanlo, que a él le encanta responder sus preguntas, y va a dar un tema muy interesante que tiene que ver con el constitucionalismo del derecho del trabajo, es decir, un eje dentro de la materia que nosotros vemos. Ustedes saben la raigambre constitucional que tienen ciertas normas, ciertos derechos. Y bueno, sin mucho más preámbulo, doctor, bienvenido y los escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por conectarse. Eh, lo que nosotros vamos a desarrollar ahora en esta clase es la unidad número 2 del programa. La forma en que lo vamos a hacer va a ser una forma sintética. Vamos a dar los principios específicos, generales de la materia. Todavía no entramos en el contrato de trabajo, pero vamos a ver todos aquellas cuestiones básicas que nos van a permitir estudiar y darle una verdadera interpretación a la ley de contrato de trabajo y a la legislación laboral en general. El tema que hoy vamos a desarrollar, así como recién lo había anunciado el doctor Rossi, es el constitucionalismo social. ¿No es cierto? Esto es, digamos, como para comprender la importancia que tiene el derecho del trabajo dentro de nuestro régimen jurídico. En la clase anterior, la clase que habíamos subido, y en el trabajo práctico que hicieron los alumnos, habíamos hablado un poco del concepto trabajo. Y ustedes habíamos dicho que es una actividad productiva y creadora del hombre, ¿no es cierto?, que surge de su propia voluntad y tiene como fin principal, ¿no es cierto?, una finalidad social, o sea, hacer que el hombre se realice como persona. Después que comprendamos esto, recién vamos a ver que hay un intercambio de trabajo por dinero que la ley de contrato de trabajo en nuestro régimen la regula en una forma muy, muy específica, ¿no? También habíamos dicho de que cuando se celebra un contrato de trabajo se enfrentan dos partes que son evidentemente desproporcionadas. Por lo general, ¿no es cierto? Se enfrenta el trabajador, por un lado, que es la parte débil, y el empleador, que es la parte fuerte, la parte dominante de la relación. ¿No es cierto? Es quien detenta los medios económicos. Entonces, digamos, en ese contrato hay dos partes que están muy desiguales. Y si lo podríamos graficar, si esta clase fuera presencial, les haría una persona más grande al lado de una persona más chica, ¿no es cierto? Para que veamos la desproporción. ¿Qué es lo que hace el derecho del trabajo? El derecho del trabajo, a través de sus leyes, crea desproporciones, digamos, crea desigualdades jurídicas, de manera que ese trabajador, que es la persona chiquita, ¿no es cierto?, que con lo único que cuenta es con la fuerza de sus músculos y la energía de su cerebro, tratar de levantarlo, ¿no es cierto?, para equipararlo en esa relación que se da en el contrato de trabajo. Por eso nosotros decimos que el derecho del trabajo viene a cumplir una función igualadora, ¿no es cierto? O el derecho del trabajo es un derecho de excepción, porque nace con ese consciente y deliberado apartamiento de aquellos principios que se consideraban inamovibles o estratificados en el derecho común. ¿No es cierto? En el derecho civil, ustedes que ya han visto gran parte del nuevo Código Civil y Comercial comentado, han visto que hay una libre disponibilidad de los derechos y que hay
libertad de las partes, ¿no es cierto? Libertad de la voluntad al contratar. Bueno, esos principios, por ejemplo, en el derecho del trabajo se encuentran seriamente acotados, ¿no es cierto? O sea, la ley lo que le dice, vamos acá, vamos a poner pisos, techos y límites. Pisos como, por ejemplo, nadie va a percibir menos que un salario mínimo vital y móvil. Techos como, por ejemplo, nadie va a desarrollar una jornada de trabajo más extensa que la que establece la ley, que es de 8 horas o 48 horas semanales, 8 horas diarias o 48 horas semanales, y límites que son los que están dados principalmente en el capítulo de los derechos y obligaciones de las partes dentro del contrato de trabajo. Dentro de ese techo, pisos y límites, las partes pueden moverse con cierta libertad, pero no la pueden exorbitar, ¿no es cierto? Porque la ley de contrato de trabajo, la legislación laboral en general, tiene un carácter muy particular, que es el orden público laboral. El orden público laboral son aquellos conceptos superiores, ¿no es cierto?, que interesan a la sociedad en general, que las partes no lo pueden derogar, ¿no es cierto? O sea, son firmes e inderogables porque están puestos, ¿no es cierto?, para proteger intereses superiores, en este caso de los trabajadores. Y para llegar a este derecho igualador, equiparador, se ha transitado un camino bastante largo y bastante eh, que ha costado muchas vidas de trabajadores, y muchos capítulos han sido escritos con sangre de los trabajadores, ¿no? Desde la revolución industrial, desde la primera revolución industrial, ¿no es cierto? Cuando aparece la máquina a vapor que revoluciona el sistema productivo, ahí comenzó el sometimiento de los trabajadores, ¿no es cierto?, por parte de los empleadores. Eh, Hasta que los trabajadores comenzaron a organizarse y a pedir por la protección de sus derechos. Entre los elementos más importantes o los acontecimientos que se han dado en la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, encontramos, en primer lugar, ¿no es cierto?, la revolución industrial como un hecho fundador, y para la aparición de la protección de los trabajadores, la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que hace una exaltación de los derechos individuales, y particularmente en el Tratado de Versalles, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, en febrero del año 1919, en ese tratado de paz los trabajadores lograron introducir un capítulo donde se establecieron las primeras normas de protección para los trabajadores, ¿no? Por eso decimos que el derecho del trabajo no es, no es un capricho del legislador, no es como el hijo de la cigüeña que puede ser derogado con el dictado de otra ley, sino que es una rama del derecho que ha sido parida con dolor, ¿no es cierto?, con mucho sufrimiento, que ha costado muchas vidas, que ha corrido mucha sangre, ¿no es cierto?, que se ha caracterizado por la violencia. Ya vamos a ver que hay todo un capítulo nuevo sobre violencia en las relaciones laborales, y ahí dentro de este capítulo vamos a desarrollar institutos importantes, como por ejemplo el acoso laboral, ¿no es cierto?, o el acoso psicológico, la trata de personas con fines de explotación laboral, el despido discriminatorio, una serie de cosas que hoy lamentablemente están muy en el tapete, ¿no es cierto?, que los vamos a desarrollar. Así ha sido el nacimiento del derecho del trabajo, ¿no es cierto? Y en un principio lo que se había logrado es el dictado de normas que protegían a los trabajadores, ¿no es cierto? Esto debido a la industrialización, que no ha sido la misma, el mismo proceso en Europa que en América, ¿no? O sea, nosotros nos hemos incorporado un tiempo después, porque Argentina y los países de América Latina no estaban todavía organizados, ¿no? Por eso vamos a encontrar antecedentes con mucho tiempo antes en Europa que en nuestro continente. En la República Argentina, la primera ley que se dicta es la Ley 4664, que es del año 1906, o sea, la primera ley laboral, la primera ley protectoria
es del año 1906, que prohibía el trabajo los días domingos, ¿no? Que además esta ley tenía como característica que no había sido dictada por presión de los socialistas, ¿no es cierto?, que en esa época estaban en el gobierno, por ejemplo, Vialé Macé, Joaquín B. González, Alfredo Palacios, que han sido legisladores que han sentado las bases o han dictado leyes protectoras del trabajo. Esto sino que esta ley había sido dictada por presión de la Iglesia, ¿no es cierto? Y esta ley era conocida como la ley de descanso dominical o descanso hebdomadario, o sea, prohibía el trabajo los días domingos. Primero se dictan varias leyes, ¿no es cierto? Yo les he dado la primera en forma referencial, o sea que todavía no hablamos en la Argentina de derecho del trabajo, sino que hablamos de legislación laboral. Comienzan a dictarse varias leyes dispersas que regulaban algunos institutos que hacen a lo que en nuestra materia, ahora, luego de organizada y sistematizada, la conocemos como el derecho del trabajo. ¿Qué es lo que hace el constitucionalismo social? Ya en todos los países se habían dictado las constituciones de neto contenido liberal, como en la Argentina, la Constitución del año 1853, que toma como musa inspiradora la Constitución americana del año 1806. La característica de esta Constitución era que exaltaba todos los derechos individuales. En lo que a nosotros nos interesa, el artículo 14 establecía el derecho a trabajar y a ejercer toda industria lícita. Cuando comienza el siglo XX, o sea, el siglo pasado, a principios del siglo XX, los trabajadores comienzan a organizarse, comienzan a juntarse, comienzan a reunirse para debatir sobre y pedir la protección de sus derechos, que ha sido apoyada, ¿no es cierto?, con el Tratado de Versalles, al cual recién les hablaba, y con esto lo que los trabajadores organizados querían eran que estos derechos no estén contenidos solamente en las leyes, sino que sean introducidos en los textos constitucionales. Acá ha tenido una importancia muy relevante el desarrollo del sindicalismo, ¿no es cierto?, del movimiento obrero organizado, que se da justamente a principios del siglo XX. Este constitucionalismo social comienza en el año 1917 con la reforma de la Constitución de México en la ciudad de Chapultepec, pero toma ejemplaridad mundial a partir de la reforma de la Constitución alemana de Weimar del año 1919. Lo que hace esta Constitución es servir de ejemplo para todos los países europeos, ¿no es cierto? Y produce la reforma de la Constitución española en el año 1931, y este modelo es el que va a tomar nuestro país para hacer un intento de introducción de los derechos sociales en el año 1949, la cual después se deroga y finalmente se plasma en el año 1957. En este año, en la reforma de la Constitución Nacional del año 1957, se introducen los derechos sociales dentro del texto constitucional de nuestra Constitución, ¿no es cierto? Y se incorpora el artículo 14 nuevo, el que nosotros lo vamos a estudiar como artículo 14 bis, y el artículo 67, inciso 15, que luego de la reforma del año 94 se va a constituir o va a cambiar a artículo 75, inciso 22. ¿Qué dicen estos artículos? El artículo 14 bis es el más importante de esta materia, ¿no es cierto? Porque si alguien tiene a mano una constitución y lo ve al artículo 14 bis sin leerlo, o sea, si lo mira al artículo, se va a dar cuenta que tiene tres grandes párrafos. El primer párrafo está íntegramente dedicado al derecho individual del trabajo. El segundo párrafo, que es un poco más corto, está dedicado al derecho colectivo del trabajo. Y el tercer párrafo, que vuelve a ser un párrafo extenso,
está dedicado al derecho de la seguridad social. O sea que dentro de este artículo está contenida toda nuestra materia. Esas son las tres partes que nosotros vamos a estudiar: el derecho individual, el derecho colectivo del trabajo y el derecho de la seguridad social. Nosotros lo que vamos a hacer ahora en forma muy referencial es un breve análisis a la primera parte del artículo 14 bis, que comienza diciendo que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y comienza una enunciación de 11 incisos, ¿no es cierto?, que ya lo vamos a ver. Fíjense lo que dice esta enunciación. Nosotros en las clases presenciales imprimimos el artículo y lo repartimos a los alumnos para que podamos ir en forma más gráfica viendo qué es lo que nos dice la Constitución Nacional en esta parte referida al trabajo. Utiliza en esta primera parte dos verbos en forma futura e imperativa, que dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, dos puntos, y viene un enunciado que ya lo vamos a ver. El gozará, ¿no es cierto? Y, o sea, los artículos estos imperativos es una orden que le da la Constitución a los legisladores, ¿no es cierto?, para que cuando vayan a dictar las leyes referidas al trabajo, tengan en cuenta estas pautas. Esta primera pauta, de que gozará de la protección de las leyes, incluye a nuestro país en el sistema protectorio. En el mundo existen dos sistemas laborales. El mayoritario, que es el protectorio, que lo tienen casi todos los países, con excepción de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Andorra, que es un país pequeño que está en Europa, entre España y Francia, donde aquí al trabajo lo consideran una mercancía, ¿no es cierto? No tiene un sistema protectorio, sino que tiene un sistema liberal. O sea, es un eslabón más de la cadena productiva. En todas las otras legislaciones se establece este sistema protectorio, ¿no es cierto?, que es una protección que le da la ley a los trabajadores que lo hacen en forma privada y en relación de dependencia. Luego viene un enunciado, luego de esta primera consigna que da la Constitución, viene un enunciado. Y todo, que lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Disculpe, doctor, uno era un sistema protectorio y el otro. Un sistema liberal, ¿no es cierto? O sea, acá en este caso no existe protección, ¿no es cierto? O existe una protección mínima. No hay protección de la maternidad, no hay protección contra las enfermedades inculpables, ¿no es cierto? Si uno se enferma y no va a trabajar, ese día no se lo pagan. No hay protección de la maternidad, no hay vacaciones, no hay sueldo anual complementario, una serie de derechos que han sido introducidos y regulados por nuestra legislación. Ustedes saben que todos los derechos, absolutamente todos, no solamente desde el artículo 14 bis, sino todos los derechos y las garantías constitucionales son programáticas. O sea, no la podemos aplicar al caso concreto, sino que son directivas u órdenes que, para que sean aplicables, necesitan una ley que la ponga, ¿no es cierto?, que dejen de estar en potencia y que las ponga en acto, o sea, que las haga aplicables. Y también saben, ¿no es cierto?, que todos los derechos que están establecidos en la Constitución, absolutamente todos, ninguno de ellos es absoluto, sino que se ejercen, ¿no es cierto?, se practican, se aplican conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea que, para que estas garantías o estos derechos constitucionales sean puestos en práctica, necesitan de una ley, en este caso del Congreso de la Nación, que las ponga en práctica. Luego de este enunciado del artículo 14 bis, comienza a hacer una enunciación. Dice, o sea, que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, dos puntos, condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, vacaciones y descansos pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea,
participación en las ganancias de la empresa, con control de la producción y participación en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público y libertad sindical, que está concebida en forma particular, ¿no es cierto? Porque la segunda parte se refiere al derecho colectivo, que también garantiza la libertad sindical, y que dice que esta debe ser reconocida con la simple inscripción en un registro especial, ¿no es cierto? Este registro lo crea el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La primera consigna, o el primer derecho o garantía, dice condiciones dignas y equitativas de labor. Acá la legislación laboral ha puesto en práctica o ha puesto operativa esta garantía constitucional desde dos puntos de vista, desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista subjetivo. ¿No es cierto? Y para esto ha dictado dos leyes, la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, ¿no es cierto? Ambos cuerpos legales protegen al trabajador tanto en su ámbito de trabajo, ¿no es cierto?, en el lugar donde va a desarrollar sus tareas, que nosotros le vamos a llamar establecimiento, ya vamos a ver cómo el lenguaje que vamos a aplicar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista objetivo y también desde el punto de vista subjetivo, o sea, su relación con sus superiores, con sus descendientes y con sus compañeros de trabajo, ¿no es cierto? O sea, hace una protección integral. Como les dije, esta garantía está protegida por la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Higiene y Seguridad. A esta última la vamos a estudiar dentro del derecho de la seguridad social. Luego de esto vienen dos garantías más, la jornada limitada y los descansos y vacaciones pagados. Las analizamos juntas porque ambos es referida a lo que nosotros decimos las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de las condiciones de trabajo, generalmente nos referimos a jornada y a remuneración, ¿no es cierto? O sea, al tiempo que el trabajador va a estar disponible a su empleador, ¿no es cierto? Y a la retribución, a la paga, a la remuneración, al salario que va a tener ese trabajador. Esas son las condiciones. Estas dos que les he nombrado, jornada limitada y vacaciones y descansos pagados, se refieren a la primera, ¿no es cierto? A la reglamentación o regulación de la jornada de trabajo. Estas garantías constitucionales se ponen en práctica también con dos leyes. Con la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no es cierto?, que la reglamenta en forma general y muy específica, y esta ley hace una remisión a una ley que es la Ley 11.544, que es la primera ley, la ley más antigua de nuestra materia aún vigente. Es una ley del año 1929, del 12 de septiembre de 1929, se dicta esta ley que aún está vigente. Nosotros recién hablábamos de limitación de jornada, de Tratado de Versalles, y ahí hablábamos de que se impuso en forma internacional una limitación de jornada de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Eso lo toma nuestra legislación. Pero si ustedes leen la Ley de Contrato de Trabajo, en ningún lado nos habla de 8 horas diarias y de 48 horas semanales. La remisión que hace el artículo 196 al artículo 1 de la Ley 11.544 es esta ley que establece la limitación de las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y acá hay una pequeña diferencia, ¿no es cierto?, que ya la vamos a desarrollar cuando veamos la bolilla 7, que en el ámbito internacional decía y 48 horas, y en el nacional decimos o 48 horas, porque lo más importante para nuestra legislación es la limitación semanal. O sea que el trabajador no trabaje más de 48 horas semanales. Cuando hablamos de descansos o vacaciones pagadas y vacaciones pagadas, aquí la Ley de Contrato de Trabajo hace una protección desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista de la jornada de trabajo, o sea, la jornada diaria, desde el punto de vista de la extensión de la jornada semanal, ¿no es cierto?, y desde el punto de vista de la extensión del trabajo anual. O sea que pone tres límites. Respecto de la jornada diaria,
la ley establece que desde la terminación de una jornada y el inicio de la jornada siguiente, o sea, desde que salimos de trabajar hoy y entramos a trabajar mañana, tiene que haber como mínimo 12 horas. O sea que le establece, le garantiza un descanso mínimo de 12 horas. ¿Por qué hablamos de 8 horas? 8 horas a nivel internacional, a nivel... Porque había un principio que establecía que, esto en todo el mundo y desde que se tiene uso de noción, las jornadas son de 24 horas, ¿no es cierto? Los días tienen 24 horas. Entonces ese día se lo dividía en 3, 8 por 3, 24, ¿no es cierto? 8 horas para el trabajo, 8 horas para la familia y la recreación y 8 horas para el descanso. Eso es a lo que tiende la legislación, ¿no es cierto?, para proteger al trabajador, garantizarle su limitación de la jornada y garantizarle también que el resto de la jornada pueda dedicarlo a esos efectos. La limitación de la jornada semanal, nuestra ley prohíbe el trabajo desde las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del domingo. O sea que en un principio, cuando hablábamos de la primera ley de la prohibición de trabajar el día domingo, la ley de contrato de trabajo la ha extendido esas 24 horas a 35 horas, ¿no es cierto? Desde las 13 horas está prohibido el trabajo hasta las 0 horas del lunes o hasta las 24 horas del domingo, que es lo mismo, ¿no es cierto? Si nosotros vemos que hay actividad, ¿no es cierto?, en este mundo globalizado, vemos que hay shopping, vemos que hay actividades recreativas, ¿no es cierto?, es porque estas actividades han sido autorizadas por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, y vemos gente trabajando de las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del domingo, y estos trabajadores tienen el derecho de gozar de gozar un descanso compensatorio a partir de la jornada subsiguiente, ¿no es cierto? O sea, trabajan durante este periodo de tiempo con la obligación de sacar a continuación su descanso. Y desde el punto de vista anual, la ley establece un sistema tarifado, tabulado, de descanso anual. O sea, lo que la ley pretende es que el trabajador haga una pausa en su actividad normal, ¿no es cierto? Y le otorga unas vacaciones que son pagadas, previamente pagadas, ¿no es cierto? Como dice la ley, que su extensión va a variar según la antigüedad que tenga el trabajador. O sea, va a ser de 14, 21, 28, 35 días, según la antigüedad fuere de 5, entre 5 y 10, entre 10 y 20, y más de 20 años de antigüedad. Íntegramente a esto lo regula la ley de contrato de trabajo. Después de estas dos garantías constitucionales, la Constitución comienza a introducirse en el aspecto salarial o de la remuneración del trabajador. Y dice salario justo, salario mínimo vital y móvil, igualdad de remuneración en iguales condiciones, participación en las ganancias de la empresa, ¿no es cierto? Una serie de garantías que todas íntegramente están reguladas por la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, recién hablábamos de un piso y hablábamos de un salario mínimo vital y móvil, que es un monto mínimo del cual ningún trabajador en la República Argentina, mayor de edad y en su jornada legal de trabajo, puede percibir. Y para esto hay una ley, la ley 24.013, que establece la creación de un consejo del salario mínimo vital y móvil, que he leído en estos días en los periódicos, que ha sido llamado para establecer el nuevo salario mínimo vital y móvil. El actual está en algo así como cerca de 17.000 pesos, ¿no es cierto? Y esto se va modificando con el curso, digamos, de la inflación, ¿no es cierto? Se va actualizando este monto mínimo. Es mínimo, porque nadie puede ganar menos que eso, es móvil, porque se va actualizando, es mínimo y es vital, ¿no es cierto? Porque, según la ley, ya vamos a analizar cuando veamos la bolilla 6, el artículo 119 que lo establece,
dice que este salario mínimo tiene que garantizar al trabajador todo lo necesario para su vida normal, ¿no es cierto? Y hace una serie de discriminaciones de rubros que tanto la doctrina como la jurisprudencia ha entendido que no es taxativo, ¿no es cierto? No es un numerus clausus, sino que es meramente enunciativo. Por ejemplo, para esta época que estamos viviendo ahora, el Internet y el videocable han sido declarados como actividades esenciales, ¿no es cierto? Bueno, eso también integra, o sea, también va a variar dentro del salario mínimo vital y móvil. Bueno, la ley de contrato de trabajo crea lo que la doctrina ha llamado la protección integral del salario, ¿no es cierto? Y lo hace desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista del trabajador, desde el punto de vista del empleador, desde el punto de vista de los acreedores del empleador y desde el punto de vista de los acreedores del propio trabajador, ¿no es cierto? O sea, es una protección integral y muy exhaustiva que hace la ley de contrato de trabajo. Y es muy interesante el estudio, ¿no es cierto? Porque ahí vemos todas las garantías que se le ofrece a los trabajadores, ¿no es cierto? Para la percepción de su trabajo, de su salario, en tiempo y en forma, ¿no? Ustedes han visto ahora que estamos con paro de colectivo, hace más de 48 horas que estamos con paro de colectivo, porque los trabajadores, ¿no es cierto? Los choferes, están alegando como motivo de este paro la falta de pago de su remuneración. Bueno, todo esto protege la ley de contrato de trabajo. Posteriormente a las garantías que da al salario, la Constitución nos habla de la protección contra el despido arbitrario. Esta protección contra el despido arbitrario está referida a los trabajadores de la actividad privada, ¿no es cierto?, que no tienen estabilidad. Los trabajadores de la actividad privada, que es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Porque el trabajador de la actividad pública, o sea, el empleado público, lo vamos a estudiar en derecho administrativo. Están regidos por las leyes administrativas. Que el 14 bis hace una referencia y dice estabilidad del empleo público. Y ahí está la diferencia entre el empleo público y el empleado privado, ¿no es cierto? O dependiente de la actividad privada. El empleo público tiene estabilidad. La estabilidad es el derecho que tiene el trabajador a permanecer en el cargo. Esto lo tiene el empleo público, no lo tiene el empleado privado, ¿no es cierto? Ya que se lo puede despedir en cualquier momento y sin expresión de causa. Aun cuando ahora, por un decreto de necesidad y urgencia por esta situación de emergencia sanitaria, estén prohibidos los despidos sin causa, ¿no? Pero nuestra ley está dentro de los derechos del empleador de despedir sin expresión de causa, y la protección que le da la ley a estos trabajadores es el pago de una indemnización que también está tarifada en la ley de contrato de trabajo, y el monto de esta indemnización va a depender de la antigüedad que tenga el trabajador en el empleo, ¿no es cierto? Así establece un artículo que es muy importante en la ley, el artículo 245, básicamente dice que le corresponde al trabajador una remuneración mensual normal y habitual, ¿no es cierto?, que haya sido devengada por el trabajo, ¿no es cierto?, por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses. O sea que le vamos a pagar un mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses, que en este caso la ley lo considera como un año más. Esa es la protección que da la Constitución y que está reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no es cierto? Y la diferencia entre la estabilidad y la protección contra el despido arbitrario que les acabo de decir, y que la doctrina lo distingue de esta manera, ¿no? Hay algunos autores que hablan de estabilidad propia o estabilidad impropia. Nosotros preferimos hablar de estabilidad para el empleo público y de protección contra el despido arbitrario para el trabajador de la actividad privada. Como todo derecho que no se lo puede aplicar como le explicaba al principio, está reglamentado, y así como todos los derechos tienen sus excepciones, ¿no es cierto? Hay algunos trabajadores de la actividad privada
que tienen estabilidad. Por ejemplo, los trabajadores que tienen la protección que les da la ley sindical. En este caso, el trabajador de la actividad privada tiene estabilidad propia, ¿no es cierto? La misma estabilidad que tiene el empleo público, o sea, no se lo puede despedir sin causa. Para eso hay que someterse a un proceso, ¿no es cierto? El empleador lo tiene que someterse a un proceso de sacarle esa tutela mediante una acción que se llama acción de exclusión de tutela sindical, ¿no es cierto? Para que el juez lo habilite a aplicarle sanción, a despedirlo o a alterar alguna de las condiciones esenciales de su contrato de trabajo, en el caso que correspondiera. No sé si viene claro, si hay algún concepto que necesitan que se aclare, si se entiende, si quieren hacer preguntas, ustedes me los van diciendo, ¿no? Está muy claro, Bueno, doctor, muy claro y muy didáctica su explicación. bueno, muchas gracias. Quiero hacer una pregunta, doctor. Sí, sí. Sí, lo de la tutela sindical se refiere al afiliado, ¿verdad? Al empleado afiliado. Al trabajador que ha accedido a algún cargo dentro del sindicato o aquel trabajador que se ha postulado para una elección sindical y no ha sido elegido, ¿no es cierto? Esta protección va desde la oficialización de las listas, o sea, desde que comienza el proceso electoral, ¿no es cierto? Y no se termina con el proceso, sino que va a quedar esa protección para aquellos trabajadores que han sido elegidos y además se va a extender al candidato no electo por un término de 6 meses. También tienen esta protección los delegados de los sindicatos en la empresa, ¿no es cierto? Porque una de las particularidades que tiene el modelo sindical argentino es que el sindicato se proyecta a la empresa, o sea, los sindicalistas no solamente son los que están en el manejo o en la conducción del sindicato, del gremio, sino también tienen sus delegados. Delegados son aquellas personas que están trabajando, ¿no es cierto?, y que representan a sus compañeros ante el empleador y ante el sindicato, aun cuando esté trabajando, ¿no es cierto? Estas personas gozan de esa protección, de esa tutela sindical. Que justamente el último derecho, la última garantía de la Constitución, habla de una libertad sindical en el aspecto individual, ¿no? O sea, libertad sindical que la ley, nuestra ley sindical, la garantiza en uno de sus primeros artículos y nos habla muy lindo y muy gráficamente de la libertad sindical y dice que está entendida como el derecho a afiliarse, a no afiliarse y a desafiliarse, pero ya vamos a ver cuando desarrollemos esta bolilla de que es uno de los grandes problemas que tiene el sindicalismo argentino, ¿no? Por eso es que el sindicalismo argentino tiene una tan mala prensa y cuando yo les hablo de sindicalismo, a ustedes se les ha venido a la cabeza la imagen de algún sindicalista de estos que están apoltronados hace años en sus cargos y que manejan el poder y que son organismos o factores de presión y de opresión, ¿no es cierto? Y que tienen injerencia en la política nacional. Si no salgan a la calle, fíjense en qué está pasando con los trabajadores que no tienen cómo volver a sus casas o cómo tomar. Bueno, esta imagen del sindicalismo es una imagen negativa, está dentro de una ley que nos habla, por ejemplo, de libertad sindical, de tutela sindical y de democracia interna. Lo que menos hay en los sindicatos es democracia interna. Hay una verdadera dictadura, ¿no es cierto? Y que ya vamos a ver cuando la desarrollemos que el decreto reglamentario es un decreto que pone una serie de trabas burocráticas que permite, ¿no es cierto?, que estos sindicatos que han obtenido la personería gremial hace 50 años la sigan teniendo y que constituya a estos dirigentes sindicales en verdaderos factores de poder, no solamente gremial, sino también político. Bueno, este ha sido un breve análisis de la primera parte del artículo 14 bis. Como les digo, este artículo es el artículo más importante. Para aquellos que profesen la religión católica, es como un Padre Nuestro, ¿cierto? Y para nuestra materia, esto es sumamente importante. En cada instituto que nosotros vayamos viendo dentro del contrato de trabajo,
sea, cuando veamos jornada, cuando veamos remuneración, cuando veamos protección a la maternidad, cuando veamos todas estas cosas, vamos a hacer una referencia constitucional, vamos a decir, ojo, el artículo 14 bis nos dice esto, nos protege, ¿no? O sea que es muy importante que ustedes lo lean, lo sepan y lo aprehendan, o sea, capturen sus conceptos y los tengan bien internalizados, porque sobre todo en esta primera parte nos da la protección esta que nosotros vamos a hablar desde ahora, ya hemos hablado la primera clase y lo vamos a hacer hasta la última clase, de esta protección, que es una protección que tiene que ser bastante razonable, no es una protección férrea ni guerrera, ¿cierto? Tenemos que ser flexibles en la interpretación de la ley, tenemos que ser buenos intérpretes de la ley para darle el verdadero alcance que tienen estos postulados, ya sea legales o constitucionales, para que no hagamos, digamos, un trabajador sumamente fuerte y debilitemos al empleador. Tenemos que ser razonables en la aplicación. Vamos a proteger al trabajador contra los atropellos, pero también tenemos que hacer fuerte la relación laboral, porque si nos quedamos sin empleadores, nos vamos a quedar sin trabajadores. Tenemos que ser razonables en la aplicación, por supuesto, primero en la interpretación y después en la aplicación de la ley. Los primeros que van a hacer esta interpretación van a ser ustedes, ¿cierto? Van a ser ustedes como estudiantes, ustedes cuando tengan el título y asesoren a su cliente, y en último término van a ser los magistrados del derecho del trabajo los que van a determinar la correcta aplicación de estas normas, ¿no? Y para hacer, digamos, esta correcta aplicación, y ya pasando a otro tema de la misma bolilla, están los principios específicos del derecho del trabajo. ¿Qué son los principios específicos? Son normas de interpretación. Son normas de interpretación. ¿Entendés? Nosotros tenemos que comprender los que nos dicen estos principios específicos, ¿no es cierto?, para interpretar la ley. O sea que va a ser una suerte así como de anteojos que nosotros nos vamos a poner para leer la ley de contrato de trabajo. O sea, tenemos que darle el justo alcance. Y entre los principios específicos, ¿no es cierto?, que son normas interpretativas, reitero, el primero que nos aparece es el principio protectorio. Principio protectorio, establecido en la primera parte del artículo 14 bis, cuando dice que el trabajador gozará de la protección de las leyes, ¿no es cierto? Y que el trabajo también en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes y le asegurarán las garantías constitucionales. Esta protección, ¿no es cierto?, envuelve a todo el contrato de trabajo, es la médula del derecho del trabajo, ¿no es cierto? Es la característica más importante. Por eso es que el derecho del trabajo es un derecho de excepción, es un derecho distinto a todos los otros derechos que ustedes han estudiado. Por eso hace que el derecho del trabajo sea una rama sumamente sensible a todos los cambios políticos, económicos, sociales, sanitarios, como lo que estamos viviendo en esta época. ¿No es cierto? Ante todos los cambios, reacciona el derecho al trabajo. Y lo debe hacer en base a estos principios, ¿no es cierto?, a la normativa laboral y a las garantías o prerrogativas constitucionales. Este principio protectorio está establecido, o sea, está materializado, está instrumentado en la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 9. Que yo no tengo una ley acá a mano, pero el artículo 9 esencialmente dice que en caso de discordancia, ¿no es cierto?, en la interpretación, ¿no es cierto?, o de duda en la interpretación, la aplicación de la ley, le vamos a aplicar, cuando hablamos de ley hablamos en sentido general, ¿no?, ley, convenio colectivo, convenio de empresa, le vamos a aplicar al trabajador la que sea más favorable al trabajador. Esencialmente está condensado en este artículo 9, que en caso de duda en la interpretación y aplicación, vamos a aplicar la que sea más favorable al trabajador. Y además, este mismo artículo 9 ha sido
modificado, ¿no?, en una de las últimas modificaciones que tiene la ley de contrato de trabajo, que hace extensivo ese principio protectorio, no solamente a la interpretación y aplicación de la ley, sino también al periodo probatorio. Cuando hablamos de periodo probatorio estamos hablando de un juicio laboral, ¿cierto? Y es una directiva que le da a los jueces, que en definitiva son los que van a interpretar las pruebas que se producen en un juicio laboral, y dice que también en este caso hay que estar a favor del trabajador. De este principio protectorio, la doctrina, ¿no es cierto?, que hace, ustedes ya van a ver, que hace un desarrollo muy amplio, destaca que del mismo surgen 3 reglas. En primer lugar, la regla del indubio pro operario, que es de la que acabamos de hablar. Dicen que la está nombrada con una acepción latina, ¿cierto? Indubio pro operario. Esto ha sido tomado de lo que ustedes ya han estudiado en Derecho Penal, que es el indubio pro reo. O sea, en caso de duda, hay que estar a favor del imputado, ¿no es cierto?, del procesado, o del reo, como dice la Constitución. Ese principio ha sido traspolado a nuestra rama del derecho y es una de las reglas que surge, ¿no? En la segunda regla es la de la condición más beneficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que si se ha dictado una ley protectoria de algún instituto o alguna protección que le da la ley al trabajador, ustedes saben que una ley se deroga con el dictado de otra ley. La ley que se va a dictar no puede derogar los derechos que establece la ley que está vigente, ¿cierto? Porque esto ha hecho que estos derechos que estaban en la ley han sido incorporados al patrimonio del trabajador. Entonces, una ley posterior no puede derogar las condiciones más beneficiosas que tenía la ley anterior. ¿Se entiende esto, no es cierto? Esto ha pasado en la década del 90. Nosotros cuando vemos la evolución del contrato de trabajo en la década del 90, que es nosotros la nombramos como la década infame o la década negra o la década, bueno, el nombre que ustedes les quieran poner. Se han dictado una serie de leyes que eran derogatorias de los derechos de los trabajadores que ya estaban contenidas en leyes anteriores, ¿no? Fundamentalmente en la ley de contrato de trabajo, que luego en el año 2003, con la reforma de la 25877, se vuelven a incorporar, ¿no es cierto? O sea, ya aquí comenzamos otra etapa, la década del 90 ha sido... Yo me acuerdo una vez que estaba en un congreso, hablando justamente de jornada de trabajo, en un congreso en La Rioja, comienzo a hablar de la década del 90, y en el momento que estaba disertando, me acuerdo que estaba en La Rioja, y me acuerdo que en ese ámbito, que era una hermosa facultad con toda la tecnología que había sido creada por Menem, estaba hablando mal justamente del mentor de esto, ¿no? Y cuando termino la exposición se acerca una serie bueno, como siempre pasa, ¿no es cierto? Se acercan los asistentes a decirme, me dice, doctor, usted se quedó corto. Dice, no es la década negra, no es es la década desgraciada del derecho del trabajo. Esto porque realmente ha sido así, ¿no? Se han dictado una serie de leyes que algunas las vamos a ver que eran derogatorias de los derechos del trabajador. Y la tercera regla es la de la norma más favorable, ¿no es cierto? O sea, siempre vamos a aplicar la norma más favorable al trabajador. Estas 3 reglas están mejor explicadas, ¿no es cierto?, por la doctrina, en los textos que ustedes elijan, cómo es digamos, el principio protectorio, cómo actúa, cómo opera en nuestra legislación. El segundo principio es el principio de la irrenunciabilidad, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, que el trabajador no puede renunciar a sus derechos, por su propia voluntad no lo puede hacer, ¿no es cierto? Porque entra a jugar o opera, esto que habíamos hablado en la primera parte de la clase, ¿no es cierto?, que es los pisos y los techos, ¿no es cierto?, que conforma el orden público laboral. O sea, las partes no pueden, el trabajador no puede renunciar, y si firma alguna cláusula en su contrato, ¿no es cierto?, en caso de que haga un contrato formal, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado es un contrato aformal,
no se le establece una forma especial por la ley, va a ser que esa renuncia sea nula. La ley, el artículo 12, el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que plasma este principio, dice que será nula, o sea, la fulmina con nulidad a toda cláusula que sea, ¿no es cierto?, que derogue los derechos de los trabajadores. Ese es el principio de irrenunciabilidad, que es tan importante como el derecho, el principio protectorio. El tercer principio es el principio de conservación, ¿no es cierto? Esto está establecido en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y básicamente, ¿qué nos dice este principio? Que en caso de duda, en la interpretación y aplicación de la ley laboral, siempre vamos a estar a favor de la prosecución del contrato de trabajo. Entre las características del contrato de trabajo, vamos a ver que es de tracto sucesivo. O sea, es un contrato que no se agota con la realización de un acto, de un hecho o de una obra, ¿no es cierto? Sino que tiende a permanecer en el tiempo. La Ley de Contrato de Trabajo ha sido dictada en el año 1974, ¿no es cierto?, con realidades comerciales, industriales, muy distintas a las actuales en este mundo globalizado. Hoy estamos hablando de jornada virtual, de teletrabajo, ¿no es cierto? Pero esta ley establecía esto y estaba formalizada de esta forma, que establecía que el derecho, el contrato de trabajo comenzaba con la celebración del contrato, ¿no es cierto?, el primer día, la fecha de ingreso de ese trabajador, ¿no es cierto?, y terminaba o tenía una fecha probable, posible de terminación, cuando el trabajador obtenga los beneficios de la seguridad social. O sea, cuando obtenga los requisitos para jubilarse. Le garantizaba, digamos, toda la protección durante toda esa época, porque así estaba concebido en esa época. Actualmente no creo que un trabajador celebre un contrato de trabajo con la expectativa de que dure hasta su jubilación. No sé, es mi parecer. Yo también ya tengo unos cuantos años, así que de la evaluación y del estudio que habíamos hecho sobre esto, la mayoría no coincidía con esto, ¿no? Pero, digamos, este principio de continuidad lo que hace es que, ante la duda, tenemos que estar por la continuación o la preservación del contrato de trabajo. Esto se nos va a presentar a nosotros cuando analicemos lo que es la injuria laboral. Injuria no es tomada en la acepción penal, sino en la acepción laboral. Injuria laboral es una infracción grave a alguna de las obligaciones que surjan del contrato de trabajo. Cuando hablamos de grave, es que haga imposible la prosecución de la relación laboral. Entonces ahí, esto que está en el artículo 242, entra un poco en contraposición con el artículo 10. El artículo 10 nos dice que debemos estar por la preservación del contrato de trabajo, y el artículo 242 nos habla ya de una injuria que, digamos, colisiona, choca con este principio. O sea, la injuria debe ser de una gravedad tal o de una entidad tal que haga imposible la prosecución de la relación laboral. Injuria puede ser de la parte laboral, de la parte del trabajador o del empleador, ¿no? Eso ya lo vamos a ver cuando demos extinción del contrato de trabajo. Ese es el tercer principio. El cuarto principio es el principio de la primacía de la realidad. Está establecido en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta es una garantía, es una norma antifraude. O sea, lo que pretende esta ley, esta norma, es que no se produzca fraude a la ley laboral. Y básicamente lo podemos enunciar como que las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que es. ¿No es cierto? Muchas veces se disfraza un contrato de trabajo bajo un ropaje de un contrato o de una relación no laboral, como puede ser una pasantía, una práctica rentada, cualquier figura, ¿no es cierto? Habitualmente el empleador acude a esta figura para disfrazar un contrato de trabajo. Entonces, al interpretar la ley vamos a decir, se dan
las características configurativas del contrato de trabajo, entonces este contrato de trabajo no es una pasantía, sino es un verdadero contrato de trabajo, ¿no es cierto? Esta relación es un contrato de trabajo. Para eso tenemos que ser buenos intérpretes de la ley, ¿no es cierto? Y saber cuándo se da un contrato de trabajo y cuándo no. Eso está establecido en el artículo 14. Bueno, ya hemos hablado del principio protectorio, de la irrenunciabilidad, de conservación, nos quedaría el principio de buena fe. ¿Qué es el principio de buena fe? Es un principio amplio, genérico, ¿no es cierto?, que está un poco de más decirlo o establecerlo en la ley de contrato de trabajo, porque digamos, los hombres debemos actuar, los hombres, los ciudadanos, todos debemos actuar de buena fe. Y esto está establecido en el artículo 62 y 63 de la ley de contrato de trabajo, donde nos dice justamente que las partes deben actuar de buena fe. Actuar como si lo que es propio de un buen trabajador y de un buen empleador. Y esto se ha tomado del Código de Comercio, cuando habla de la persona del buen comerciante. ¿Cierto? De ahí se lo ha tomado y se lo ha metido en la ley de contrato de trabajo. Dice que las partes deben actuar como lo que fuera propio de un buen trabajador y de un buen empleador. ¿Y cuándo lo deben hacer? Tanto al celebrar, al ejecutar, como al extinguir el contrato de trabajo. ¿Cierto? En ambos debe primar este principio, el principio de buena fe. Y el último principio es el principio de trato igualitario o de no discriminación. Esto también es algo genérico, ¿no es cierto? Más en esta época, ¿no es cierto? Fíjense, en el año 74 ya lo habíamos puesto, este principio está en el artículo 17 y en el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ya en esa época hablábamos de discriminación, ¿no es cierto?, que ha tomado un alcance realmente muy importante en estas últimas décadas, ¿no? Cuando hablamos ya de despido discriminatorio, cuando hemos comenzado a hablar de discriminación de toda índole, ¿no? Y ahí el artículo 17 nos habla de raza, sexo, nacionalidad, tendencia política, sindical, sexual, etcétera, etcétera. Esta enunciación tampoco es taxativa, ¿no? Es meramente enunciativa. ¿Y esta discriminación cuándo debe darse? También al celebrar, al ejecutar y al extinguir el contrato de trabajo, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes que la legislación ha ido un poquito más allá y ha extendido este principio de no discriminación o de trato igualitario a la fase previa a la celebración del contrato. Dicen que interesante, ¿no? Si ustedes entran en internet y buscan discriminación previa al contrato de trabajo, van a encontrar un caso que es conocido como el caso Fredo, que es de la heladería Fredo, que en realidad no ha sido dictado por un tribunal laboral, sino por un tribunal comercial de la provincia de Buenos Aires, donde había una entidad, una ONG protectora de los derechos de las mujeres, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, ¿no es cierto?, pero después se los paso, o está en los trabajos, que denuncia a esta empresa, la heladería Fredo, que era una organización familiar, que tenía el 98% de sus trabajadores varones, ¿no es cierto?, y no admitía trabajadores mujeres. Este caso no llegó a una resolución, o una sentencia, sino que previamente se hizo una conciliación, donde Fredo se comprometió en los años subsiguientes a equiparar la cantidad de trabajadores mujeres y varones, ¿cierto? O sea, la igualdad de género en la contratación de sus trabajadores. O sea que los tentáculos de la protección del derecho del trabajador se extienden también a la fase previa. Bueno, con este tema ya hemos desarrollado los 7 principios, que son los más importantes para interpretar la ley, ¿no es cierto? Y a partir de la bolilla 4, que la vamos a dar en la próxima clase, primero vamos a hacer una breve referencia a la bolilla 3, que habla del derecho internacional del trabajo. Ahí ya vamos a comenzar a manejar la ley de contrato de trabajo, por lo que les recomiendo la lectura previa, ¿no es cierto?, como para que ustedes sepan de qué es lo que vamos a hablar,
y el manejo y que la tengan al momento del dictado de las clases, ¿no? Porque es, digamos, lo más importante que tiene esta legislación, esta materia, ¿no es cierto? Que esta ley, que es chiquitita, ¿no es cierto? Tiene 270 artículos, es una ley, no es muy extensa, ¿no es cierto? Pero así como es chiquitita, da una gran protección y satisfacción a los trabajadores. Sobre todo, los van a valorar aquellas personas, que ya he visto que hay muchos que me han contado en el trabajo práctico, que están trabajando en relación de dependencia. Así que bueno, con esto, el último tema que hablábamos, que queríamos hacer referencia, es el tema de las fuentes del derecho del trabajo. La doctrina hace una clasificación de fuentes formales y fuentes materiales. Las más importantes son las fuentes materiales, ¿no es cierto? ¿Qué son las fuentes materiales? Son los grandes acontecimientos, los hitos o los íconos que se han dado en la historia de la humanidad, que han generado, ¿no es cierto?, la atención del legislador para reglamentar situaciones que eran negativas para el trabajador. Como por ejemplo, la revolución industrial, ¿no es cierto? Todos aquellos acontecimientos políticos, sociales, económicos, sanitarios, del índole que ustedes se imaginen que se den en la vida del ciudadano, que llamen la atención del legislador para fundamentar una norma laboral. Digamos, las fuentes materiales es puro contenido, ¿no es cierto? Es pura materia. Distintas a las fuentes formales. Las fuentes formales son aquellos instrumentos jurídicos en las cuales estas normas pueden estar contenidas, ¿no es cierto? Es pura, digamos, si lo otro es puro contenido, las fuentes materiales, esto es pura instrumentalidad. O sea, el contenido va dentro de algo instrumental, ¿no es cierto? Que son las distintas, dentro de la pirámide jurídica, los distintos instrumentos en el cual la norma laboral está contenida. Y en esta pirámide jurídica encontramos arriba la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que ustedes saben que a partir de la reforma del año 94 se ha conformado lo que nosotros conocemos como el bloque constitucional federal, que hace que aquellos convenios internacionales que han sido ratificados por nuestro país tengan el mismo rango de importancia, el mismo rango que la Constitución Nacional. Por debajo de la Constitución está la ley en sentido formal. Por debajo de la ley están los decretos reglamentarios, que son instrumentos dictados por el órgano ejecutivo que hacen operativas las leyes. Por debajo de esto están las resoluciones, sobre todo las resoluciones ministeriales. Por debajo de esto está el convenio colectivo de trabajo o los laudos arbitrales, ¿no es cierto? O sea, los laudos con fuerza del convenio colectivo de trabajo. Convenios son acuerdos que hacen trabajadores con empleadores y el Estado para mejorar condiciones de trabajo. Laudos son aquellas sentencias que ponen fin a conflictos colectivos de trabajo, ¿no es cierto? Que tienen el mismo rango que un convenio colectivo de trabajo, el mismo rango de importancia. Por debajo de esto están los acuerdos de empresas, o sea, los convenios que hacen las empresas. Por debajo de esto está la voluntad de las partes. Por debajo de esto están los usos y costumbres. Y finalmente está la jurisprudencia, ¿no es cierto? Todo esto que les he nombrado, estos 11 escalones, son instrumentos que contienen normas de naturaleza laboral o de contenido laboral, ¿no es cierto? Generan derechos, son generadoras de derecho del trabajo. Y con esto, digamos, ya ponemos, ¿qué hora es? Uy, 19:11, ¿qué íbamos a hacer de media hora? Con esto ponemos fin a la exposición, por lo menos, y quedamos a disposición de las preguntas que ustedes quieran hacer. Y si no hay preguntas, nos despedimos hasta la próxima. Pero seguramente va a haber preguntas. Espero no haberlos aburrido. No, para nada, doctor. Bueno. Por lo menos no me aburrí. Muy linda su clase. Muchas gracias. Bueno, este es el espacio que ustedes tienen para consultar con respecto a lo que vimos recién. Este paneo general sobre fuentes, principios y muchas directrices
poco de lo que vamos a ver, sobre todo los elementos que siguen después. Seguro esto le va a generar muchas dudas, dudas sobre jornada, sobre derecho sindical, quizás sean más propias de cada unidad que vamos a ir viendo, pero bueno, cualquier cosa que tenga que ver con el material que se dio ahora es bienvenida y aprovechen que está el doctor y también la doctora Silvia Castillo, que... Están todos los miembros de la cátedra, así que es el momento de... Sin duda, es el momento de quitarse ciertas dudas que seguramente lo van a poder disipar de una manera mucho más concreta. También está el doctor Marcos Alzabe, que es jefe de trabajo práctico, que también hizo todos los cursos con respecto al aula virtual. Le gusta mucho la docencia, él va a poder contar lo que es que ustedes quieran. Bien, ¿hay alguna duda con respecto a los principios? Me parece que en el chat había alguna pregunta, Marquito. Fui con tu clase tratando de darle herramienta al alumno para que vaya respondiendo esas preguntas, como si fuese en la clase que damos siempre, me da para que dé la fotocopia del artículo 14 bis o algún texto complementario. Bueno, pues trato de acompañarlo así. Si me olvido de alguna pregunta, que no hayamos... Creo que mi sí. hace referencia a la última parte, el principio donde era el trato igualitario y el séptimo sería el de la no discriminación, así, ¿verdad? Los principios, el primero es el protectorio, es el de la irrenunciabilidad, el tercero es el de la conservación, el cuarto es el de la primacía de la realidad, el quinto es el de buena fe, el sexto es de trato igualitario y el fatal de racionalidad. ¿Me olvidó de alguno? El principio, me olvidé del principio de racionalidad. También es un principio, digamos, bastante amplio, ¿no es cierto? El hombre tiene que actuar de acuerdo a la razón. La norma interpretativa y la norma de aplicación tiene que ser razonable. Nos está dando, así como el principio de buena fe, ¿no es cierto? Tenemos que actuar de acuerdo a la razonabilidad. Y acá la ley, en muchos artículos, lo plasma este principio de razonabilidad, principalmente en el artículo 66. En el nuevo artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no es cierto?, que nos establece, bueno, yo no los quiero llenar de conceptos y de cosas ahora, ¿no es cierto?, porque se van a marear un poco, pero establece lo que nosotros nombramos como el ius variandi, el derecho a variar, ¿no es cierto? Este artículo está dentro del capítulo de los derechos y obligaciones de las partes, particularmente dentro de los derechos del empleador, ¿no es cierto? Hay derechos que son privativos del empleador, ¿no es cierto?, como el derecho de dirección y organización que tiene el empleador respecto de su empresa. Y ahí está el ius variandi. ¿Qué es lo que dice el ius variandi? Le dice al empleador, usted puede variar las condiciones del trabajo siempre y cuando no le afecte ningún derecho al trabajador, ¿no es cierto? O sea, no lo afecte ni moral ni económicamente, ¿no es cierto? O sea, ni en un derecho ni en su aspecto remuneratorio. Y si lo hace, esto ha sido modificado, antes el trabajador, o sea, tiene derecho a cuestionarlo, ¿no es cierto? Y podía ponerse en situación de despido. Ahora el trabajador tiene la opción de no aceptar esa variación de sus condiciones de trabajo, ¿cierto?, y recurrir al juez laboral, mediante un proceso abreviado, que se llama proceso sumarísimo. Entonces va al juez, aún vigente la relación laboral, ¿no? Se someten ambas partes al juez laboral y le expone al juez que le han aplicado una sanción o le quieren variar sus condiciones esenciales de trabajo, y en definitiva va a ser el juez el que va a decir si está de acuerdo o no, si está violentando o no algún principio, o sea que si se ha aplicado o no el ius variandi en forma correcta. Ese es el principio de razonabilidad. Es un principio genérico que envuelve a toda la legislación laboral. Doctor Frascarolo. Doctor. ¿Me permite una palabra? Pero con todo gusto, es lo más. Suelo decirle a todos los estudiantes
que cuando ya esté programada una clase y que ahora nos vamos a manejar con la ley de contrato de trabajo, es importante leerla, leer el contenido de lo que va a hablar el profesor. De esa manera, ustedes al leer van incorporando conocimientos, pueden ir anotando dudas para que no sea una repetición del texto legal. Si ustedes leen la ley de contrato de trabajo, pueden anotar qué es lo que no entienden y venir con el interrogatorio adecuado, digamos, venir a sacarse las dudas. O sea, para que haya una exposición y una devolución. Les va a resultar más fácil. La parte esta, la primera parte, es muy linda la primera parte, y es relativamente corta. Pero la segunda parte, lo que es derecho colectivo y después derecho de la seguridad social, es extensa, con muchas leyes. Entonces ustedes tienen que ir haciendo como un acopio de lo que es el derecho individual del trabajo, leyendo antes de cada clase. No se les pide nada más que eso. Leer. Ustedes tienen el libro, la referencia del libro del doctor Frascarolo, y la ley de contrato de trabajo, que si consiguen una ley de contrato de trabajo comentada, mejor aún. Pero si no la consiguen, bajan directamente de Infolet, ¿no es cierto? Y ya van a tener. Entonces van a saber que el profesor va a hablar sobre tal tema, por ejemplo, remuneración, o contrato de trabajo, lo que fuera, relación de trabajo. Entonces es como que se van familiarizando. Entonces, el profesor expone, ustedes nos enriquecen con las dudas que tienen y avanzamos rápido, porque estamos muy comprimidos con el tiempo y la intención es que todos aprueben, que todos aprueben. Una última consulta, perdón. ¿El material se va a ir subiendo en cada unidad? Porque cuando hoy quise abrir, por ejemplo, no podía abrir la de la unidad 2 y la 3, por ejemplo, digamos, o sea, solamente la 1. Eso es resorte el doctor Rossi. Bien, gracias doctora. Ya se encuentra habilitado el material de la unidad número 2, yo lo pasé también por el chat. Se encuentra también ya el material subido en Drive, lo que respecta, como decía la doctora Castillo, a cuestiones generales. Sin embargo, en clase por ahí se dan ciertas cuestiones más particulares donde se va a ir actualizando y subiendo. ¿Qué quiere decir? Si bien se va avanzando en las unidades, no implica que no haya retrospectiva sobre eso. Sobre todo porque se van a dar cuenta que vamos a llevar a la unidad 10, donde ustedes ya ni deben cuestionarse ningún elemento del contrato que hayamos visto desde la bolilla 4 en adelante. Esta recomendación es muy sabia de lo que le da la doctora, porque van a aprovechar así un docente en su máxima expresión. También creo que somos una cátedra que amplió muchísimo sus canales de comunicación a través de una página web, Instagram, mail, el campus virtual. Todas son iguales de oficiales. YouTube, un canal de YouTube, somos youtuber ahora. Con lo cual esto creo que le tiene que dar un beneficio al alumno y tener más presente que nunca. Quizá antes nos podíamos ver la cara únicamente martes y jueves de 6 a 8 de la noche o de 8 a 10. Bueno, hoy por hoy nos encuentran quizás hasta 24/7, van a ver la respuesta. Por la mañana también había una comisión, ¿no? O por la mañana también, claro, era de 8 a 10, si me equivoco. La comisión número 3. Claro, con lo cual, hoy por hoy van a ver que el doctor Frascarolo le contestó todos los que participaron dentro del trabajo práctico a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 8, yo no sé cuándo duerme, pero después a las 5 de la tarde, muy poco, ¿no? Duermo poco. Ese es un valor agregado que nosotros queremos que ustedes se sientan cerca en esta virtualidad que a veces enfría toda esta cuestión de enseñanza, con lo cual, gracias a la recomendación de la doctora Castillo, vamos a habilitar antes también el material de unidad, de paso también de lo que nos recomendás vos, Silena, también, y vamos a habilitar un material de lectura recomendado, que le pongo recomendado, pero entre paréntesis dice obligatorio. Por ejemplo, vamos a ver ahora, sí, vamos a ver ahora la bolilla 3 y 4, o unidades 3 y 4, con lo cual, por ejemplo, yo le voy a dejar, en este mismo instante, le estoy copiando y pegando, una recomendación de un resumen del Tratado de Versalles, que una introducción dio el doctor Frascarolo, y le voy a dejar ciertos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, como son el artículo 21, el artículo 23,
Todo eso lo van a tener ahora subido a partir de mañana en la unidad número 3, para que sea de lectura obligatoria y vengan quizás con algún tipo de preguntas. También vamos a ir agregando un formulario, que es una especie de trabajo práctico, ese sí no es obligatorio, sin paréntesis y sin nada, pero le va a ayudar a usted a ejercitar un poco más el material. ¿Por qué? Porque tiene también un poco de interpretación, un poco de opinión propia. Eso nos enriquece mucho a nosotros. Yo los felicito por los que han participado y andó su definición sobre trabajo. Para nosotros es muy enriquecedora. Quizá nunca se repite. Si ustedes se empiezan a leer, creo que ya se han leído y uno tiene una versión mercantilista, otro economicista, otro progresista, y está muy bueno porque se van a dar cuenta que toda esa versión que ustedes le van a ir agregando como futuros profesionales a este aditamento derecho de dinámico, de realidad, va a culminar al último en diciembre en algo muy propio e inolvidable que van a seguir durante toda su carrera, ejercen o no la profesión. Bien, yo lo que quería agregar una cosita para todos en forma general es que esta materia es una de las materias más lindas que tiene la carrera. Ustedes se van a entusiasmar cuando la comiencen a leer. Se puede poner del lado del trabajador o del lado del empleador, ¿no es cierto? No les va a resultar intrascendente, pero es una materia muy actual. Van a estudiar algo que es palpable, que está en la vida, que le van a consultar o la empleada que tiene en la casa o el portero de su edificio o todo. Está muy metida en la vida cotidiana de todas las personas, ¿no? El derecho del trabajo es una materia realmente fascinante. Y además les queremos decir que nosotros no sabemos todo. Nosotros sabemos, siempre ustedes, como decía la doctora, nos enriquecen. Siempre aprendemos de lo que ustedes nos plantean. ¿No es cierto? Así que bueno, yo los quiero entusiasmar a leer. Es una lectura muy ágil, muy comprensiva. Ustedes van a saber qué es lo que están leyendo. Está explicada para los trabajadores, ¿no es cierto? Que generalmente la mayoría de los trabajadores en la Argentina no tienen un nivel cultural que tienen ustedes, ¿no es cierto? Que son estudiantes avanzados de una facultad prestigiosa, de una universidad prestigiosa y que dentro de poco van a ser abogados, ¿no es cierto? Dentro de un año y medio ustedes van a estar, no sé si caminando los pasillos, pues no sé si algún día volveremos a caminar los pasillos, ¿no? Pero van a estar subiendo seguramente escritos por el SAE, el Sistema de Administración de Expedientes, o no sé qué habrán dentro de un par de años, ¿no es cierto? Pero les aseguro que ustedes lo van a hacer. Así que bueno, los quiero entusiasmar al estudio porque es una materia linda, es una materia ágil, dinámica, y que está muy... Ustedes la van a estudiar en los diarios, cuando abran las páginas de los periódicos. Como les decía recién, el paro de los colectivos, el llamado al Consejo Mínimo Vital para fijar el salario mínimo vital y móvil. Entonces son todas cosas que son actuales. Así que bueno, yo con esto ya los he aburrido mucho, no les quiero decir más nada y bueno, les doy la bienvenida. Y bueno, seguimos en contacto por esta vía. Doctora Castillo, doctora Alzabé, ¿algo que añadir? ¿Necesitan agregar algo? Yo lo que quiero agregar, el doctor siempre lo dice, lo hemos dicho en conversaciones, el derecho al trabajo es un derecho eminentemente humano. Los demás derechos tienen una riqueza y una importancia en los propios, pero generalmente son patrimoniales. El derecho al trabajo se ocupa de la persona. Por eso lo que el doctor les dice es que se incorporen, hay que enamorarse, porque en la vida o vamos a ser trabajadores o vamos a ser empleadores. Si somos empleadores tenemos que saber nuestros derechos y saber nuestras obligaciones. Y si somos trabajadores también para pregar por nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y para poder cumplir con ese principio que trae la ley de contrato de trabajo, de que el trabajador
A ver, el trabajador tiene que vivir feliz con su trabajo, disfrutar de su trabajo, amar de su trabajo. Yo lo que decía Bucay, que en la vida hay que buscarse un amante. El amante puede ser la lectura, puede ser una persona, puede ser escribir. Entonces es hermoso, porque ustedes van a defender si deciden estar por el lado de los trabajadores. Si deciden estar por el empleador, también lo van a acompañar para que tome decisiones justas, para que haya un respeto entre ambas personas. Así que estudien, pregunten, traigan riqueza de la casa, de la calle, de donde fuera, y aquí estamos. Y felicitaciones, doctor Frascarolo. Muchísimas gracias, la verdad, excelente equipo, muy organizado, están en todos los detalles, así que desde ya les agradezco y en nombre de todos mis compañeros. Gracias. Una clase excepcional. La verdad que desde ya estoy enamorada de esta materia. Bien. Muy bien. Eso queremos, eso queremos. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Doctor Alzabel. Todos. Yo solamente darle la bienvenida a los alumnos y alumnas y nos estaremos viendo próximamente en alguna clase. Gracias. Bueno, pueden ir abandonando el aula, no hay ningún problema. Si bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien y a cuidarse mucho. El gusto es mío y gracias por su participación, cuídense.